Hola, buenas tardes a todos, bienvenidos al tercer seminario de Iberotac. El primero, como sabéis, corrió a cargo de Enrique Leitao, el segundo, pues el mes pasado, a cargo de María Portuondo, y este mes de marzo tenemos a Javier Ordóñez, que nos va a hablar de estrategia y estándares en la navegación atlántica española del siglo XIX. Javier, para quien no lo conozca, es catedrático emérito de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid, donde ha impartido clase, pues, que yo recuerdo, en las últimas 3 décadas, ¿no? Probablemente más. Ha dirigido multitud de proyectos de investigación, y si hay algo que yo destacaría entre toda esa carrera absolutamente brillante y prolífica, sería sobre todo las tesis también que ha dirigido, las tesis doctorales, que han formado a generaciones y generaciones de historiadores de la ciencia en este país, muchos de los cuales ocupan hoy posiciones importantes en la Universidad Española y en centros de investigación, ¿no? A mí me parece que eso es algo muy, muy destacado de la labor que ha hecho Javier durante estos años, además de su propia carrera individual a nivel de publicaciones de todo tipo. Yo en ese ámbito no voy a entrar porque me tiraría toda la tarde citando varios títulos en inglés, francés, alemán y en varios idiomas, publicaciones que tienen que ver con el ámbito de especialización de Javier, que es muy amplio, es sobre todo ciencias contemporáneas del 19 y del 20, especialmente en el ámbito de la física, de la química, también de la astrofísica, pero también otras cosas más, digamos, de ámbito popular o social, como popularización de la ciencia, ciencia y tecnología en la Revolución Francesa, en la Revolución Industrial, en fin. El abanico de posibilidades y de publicaciones de Javier es muy, muy amplio. En ese ámbito de publicaciones yo destacaría otra cosa que es muy interesante y que a veces tiene poca visibilidad, que es la edición de textos, la edición de fuentes de historia de la ciencia. Y en esto Javier tiene un recorrido muy, muy intenso y muy, muy interesante, ¿no? Ha editado la obra en español o parte de la obra de Sadi Carnot, ¿no? De Pierre-Simon Laplace, más recientemente en conjunto con Ana Rioja, pero también a Boltzmann, en fin, a grandes bultos, ¿no? Digamos, de la ciencia contemporánea. Y eso es realmente un elogio, ¿no? Lleva años, como sabéis muchos, explorando la fructífera relación, ¿no? Y también controvertida relación entre la ciencia y la guerra, y probablemente algo de eso se deje entrever hoy en su charla, un poquito, ¿no? Javier es miembro del proyecto y bueno, yo le estoy enormemente agradecido porque sé de buena mano que ha hecho un esfuerzo grande por salir de su estado de confort y ayudarnos, ¿no? A pensar en las cosas que realmente le interesan al proyecto, que tienen que ver, como sabéis, con cultura marítima, cultura oceánica, cultura atlántica y conocimiento práctico. Y él ha decidido adentrarse en este tema muy generosamente para hablarnos de esto que aparece aquí en pantalla, ¿no? Navegación atlántica española en el siglo XIX. Así que sin más, muchas gracias, Javier, y tiene la palabra. Buenas, bueno, muchas gracias, Antonio. Gracias a todos los que habéis conectado para la sesión de hoy. Ya os digo de antemano que no va a ser una conferencia al uso, es decir, las conferencias se dan de lo que uno conoce y ha trabajado durante años, y lo que yo voy a hacer es simplemente explorar lo que puede ser un proyecto no de investigación, porque el proyecto de investigación ya lo dirige Antonio y Lino, sino una parte que puede ser interesante dentro de este proyecto. Abandonar la zona de confort, como ha dicho Antonio, es muy conveniente, y sobre todo es muy conveniente cuando uno tiene confort y cuando uno tiene ya muchas cosas vistas y es muy fácil recurrir al pasado para continuamente decir lo que uno ha trabajado, lo que uno ha pensado, etc. Con lo cual yo lo primero que tengo que hacer es agradecer a Lino y a Antonio la confianza que han tenido en que yo pudiera aportar algo en este proyecto y que no sea lo que yo ya he hecho, sino algo que se puede hacer. Con esto quiero decir que no es una conferencia al uso, sino es en realidad un seminario de investigación de un proyecto en el que presento un problema, no una solución. Y probablemente más de un problema. Os decía, lo interesante no vais a asistir a una conferencia de una investigación que ya haya hecho, sino que os voy a poner en aviso de lo que puede ser un problema historiográfico que está pendiente
y que es interesante, quizá no el más interesante del proyecto, pero que nos puede establecer algún tipo de relación entre lo que puede ser la cultura marítima, y en este caso la cultura atlántica fundamentalmente, aunque en realidad tiene ramificaciones de otros mares y de otros lugares del planeta, con el conocimiento práctico y lo poco que conocemos de algo que nos ha dolido mucho como colectivo. A mí no, desde luego, pero como colectivo ha dolido mucho, que es el siglo XIX español. Es algo que no suele tratarse, o que suele tratarse de una manera tan fragmentaria que no hay una pintura general y un fresco que nos pueda hacer ver qué es lo que pasó en el siglo XIX, donde la sociedad española pasó por unas transformaciones demasiado drásticas y unas situaciones extraordinariamente conflictivas. Es verdad que yo he salido de mi zona de confort, como os digo, pero con gusto, o sea, no me preocupa, porque entre otras cosas, quizá la tendencia que yo tengo es a conectar las cosas y a establecer pasarelas entre los problemas. Ya os he dicho muchas veces a los que me conocéis que el interés que yo tengo por las relaciones entre ciencia y guerra no tienen que ver tanto con la militaria, sino con lo que es el conocimiento que una sociedad tiene y que usa en los momentos de conflicto. Voy a poneros desde ese punto de vista un texto que es para mí el texto fundacional de mi preocupación. Pero no os preocupéis que no voy a quedar en este texto, simplemente os lo pongo para que lo tengáis presente. Es un texto que pertenece a un discurso de Foucault el 28 de septiembre de 1794, en plena Revolución Francesa, en el que hace una definición nueva de la guerra, y es una definición que va a ser también fundacional para todo lo que puede ser el desarrollo de las sociedades nacionales del siglo XIX, y que va a estar tras, por una parte, la revolución industrial o todo el conjunto de transformaciones industriales que se van a dar en el siglo XIX en determinados tipos de sociedades, no en todas, claro, y por otra parte, el desarrollo científico y para qué sirve el desarrollo científico. Si lo leéis en pantalla veréis, dice, la guerra que era una barbarie, o que es una barbarie atroz, cuando se da entre los reyes, es decir, entre los reinos, quiere decirse, solo es justa cuando un pueblo busca la libertad de sus derechos. Así la guerra se ha convertido para la República Francesa en una ocasión venturosa para desarrollar todo el poder de las artes y ejercer el grado de los sabios y de los artistas y de consagrar su utilidad por medio de aplicaciones ingeniosas. Bueno, os voy a dejar el texto para que lo leáis. Si alguien quiere más texto, pues os lo puedo proporcionar. Pero este es el texto fundacional y muchas veces comienzo muchas conferencias aludiendo a este texto fundacional. Bueno, pues desde ese punto de vista, este marco general en el cual se considera que las ciencias y las artes son la base fundamental para el desarrollo de situaciones de defensa o de ataque de las sociedades y no solamente de los individuos que las tienen o que las mantienen, como son ser los militares. Esta situación en realidad es la base de, o uno de los elementos que yo uso para analizar todas las situaciones de relación entre ciencia y tecnología en el siglo XIX. Cuando me dedico a estudiar Boltzmann o cuando me dedico a estudiar Mach, evidentemente esto pierde fuerza. Es decir, uno pues si se adentra en la física teórica o en la química teórica, pues esto parece que no tiene mucha vigencia. Pero cuando se separa uno de esto y comienza a ver lo que hacen las comunidades científicas y lo que hacen las instituciones científicas en el siglo XIX, se encuentra que hay una imbricación enorme entre las sociedades y esas ciencias, y ese texto de Foucault adquiere
una relevancia, no una total relevancia, no es un texto profético, sino es un texto explicativo, es un texto que sotto voce invade todo lo que puede ser las sociedades de esta época. Quizá una manifestación, que es lo que a mí me ha interesado más desde este punto de vista, lo que más me interesa es, o una manifestación que me interesa especialmente, es en lo que tiene que ver con la creación de estándares como forma de integrar las sociedades y como forma de hegemonía epistémica. El problema no es nuevo, es decir, no es algo que yo me haya inventado ni que haya descubierto con muchísima dificultad, sino que en realidad es un tópico que aparece en autores muy señeros como Gillespie, cuando estudia la relación entre el sistema de pesos y medidas y la expansión napoleónica, o como, bueno, pues cuando Alan Mitchell destaca en su monografía sobre la carrera del ferrocarril, la importancia que tuvo el ferrocarril en la guerra franco-germánica y sobre todo en la rivalidad de estándares que se produjo entre estas dos sociedades. Es decir, que cuando uno se aleja de la física en la parte teórica pierde vigencia esto de Fourcroy, cuando uno se acerca a las instituciones y a las sociedades que están estandarizadas y que tienen esa capacidad de eficacia, de una nueva eficacia epistémica, pues aparecen que tienen una enorme vigencia. Hay que distinguir, pero de una manera no escolástica, entre normas y estándares. Es decir, las sociedades han atendido siempre, desde los estadios más primitivos de organización, a establecer normas, pero normas no solamente de conducta, sino también normas que les sirvan para la vida práctica, para la construcción, para la agricultura, incluso podríamos decir normas para la medicina. Es decir, la normalización es una tendencia muy antigua. Y los estándares, pues son, digamos, entendidos desde el punto de vista contemporáneo, como aquellas normas que tienen una cierta relación estrecha con culturas epistémicas muy bien definidas, como pueden ser pues, la cultura epistémica que se deduce de la física experimental. Desde ese punto de vista, habría un emparentamiento entre normas y estándares, pero lo que verdaderamente a mí me ha llamado la atención cuando he comenzado a ver este tema que para mí es nuevo, que es el tema de la navegación en el siglo XIX y concretamente con el objetivo de focalizarlo en España, pues es que la marina y toda la cultura marítima ha sido una enorme fuente de inspiración para la construcción de normas. No tanto de estándares, es decir, algunos estándares, pero una enorme cantidad de normas. ¿Por qué? Pues porque la navegación se construye siempre en ámbitos artificiales. Uno puede imaginarse la navegación de un ser muy primitivo, de una sociedad muy primera, sobre un tronco de árbol, y que se va, digamos, por la corriente y que lo único que ocurre es que va al albur de donde le lleve la corriente. Esto no puede imaginarlo, pero en realidad la cultura marítima tiene interés cuando hay una transformación del artefacto y cuando el ámbito de esa transformación es un ámbito puramente tecnológico. Lo único que es natural, digamos, desde el punto de vista así de la tradición aristotélica, sería el viento, suponiendo que ese artefacto es impulsado por el viento. Pero lo que es cierto es que una vez dentro del barco, una vez que ese barco se ha separado de tierra, una vez que ese barco comienza la navegación, realmente está en un entorno absolutamente artificial. Es decir, ya no es la tierra firme, digamos, es lo natural en el sentido de que mientras el barco está en tierra firme, está unido, como imbricado en lo que puede ser la naturaleza del ser humano ha sacado ese barco, y una vez que está en el agua, entonces el agua, digamos, manda sobre él o no, depende de la destreza de quien lo dirija. Entonces, eso significa que desde tiempos muy antiguos, y podríamos decir incluso desde la cultura que yo conozco más antigua, marítima, más antigua, que es la fenicia, es decir, que es una cultura que he estudiado con un cierto
interés, pero no por este tema, sino por el tema de la normalización y de la estandarización, pues nos encontramos que ese medio está muy normalizado. Es decir, un barco solo sobrevive si la normalización es extrema, desde el tipo de carga que puede tener hasta el tipo de organización interna dentro del barco, el tipo de conocimiento que tiene que tener del medio, el tipo de conocimiento que tiene que tener de los vientos. Es decir, tradicionalmente el barco es un elemento fascinante de integración normativa y epistémica dentro de lo que puede ser esa generación de normas y posteriormente de estándares. ¿Dónde están los estándares? Están en los mapas, están en las rutas, están en los padrones, en fin, están en una serie de elementos que desde luego van a segregarse de esas normas absolutamente empíricas y aparentemente solo, aparentemente ciegas, y muy luminosas si uno lo ve desde el punto de vista de la cultura tácita, se convierte ese barco, esa especie de cascarón que está dentro del mar, en una fuente de seguridad epistémica. Es decir, realmente la gente no se hundía. Se hundieron muchos barcos, pero otros muchos siguieron a flote e hicieron las travesías correspondientes. Todo eso me ha llevado a establecer esa relación entre mi interés por los estándares y por las sociedades altamente estandarizadas que se dan durante el siglo XIX y que transforman la forma de hacer la guerra con las nuevas culturas epistémicas, y, por otra parte, la idea de que, bueno, pues si nosotros, en vez de focalizar todo en elementos de las transformaciones industriales que se dan en el siglo XIX, nos focalizamos en la industria marítima, pues nos vamos a encontrar seguro elementos, ingredientes que nos van a explicar cómo se transforman los saberes prácticos y cómo se conforman los saberes prácticos a rebufo de otras cosas que están ocurriendo en lugares más lejanos, ¿no? Que ya veremos que es, puede ser la siderurgia, o puede ser la teoría de la alimentación, o puede ser la electricidad, ¿no? Bien, ¿dónde voy a colocar el punto de mira de este diseño, de este proyecto? Pues en primer lugar en lo que se llama habitualmente la Pax Británica, ¿no? La Pax Británica es un periodo verdaderamente curioso que se extiende desde 1815 hasta 1914. Es algo que los historiadores suelen decir. Bueno, no todos los historiadores, pero algunos historiadores suelen invocar, ¿no?, como este periodo de paz británica, en la que, como en la paz romana, las guerras eran guerras siempre locales, entre otras cosas porque no afectaban a la Gran Bretaña. Es decir, se llama local a todo lo que ocurre lejos. Y la guerra de Crimea ocurrió lejos, la guerra del opio ocurrió lejos, y entonces uno puede desgranar todas las guerras del siglo XIX y ocurrieron lejos de Gran Bretaña, teniendo en cuenta de que Gran Bretaña era un país pequeñito, pero con una enorme capacidad de dominio. Fijaros, si uno ve a finales del siglo XIX cuáles eran las posesiones victorianas, pues en este mapa que os digo, que es un mapa de la época, encontráis, pues no todas, pero algunas, la mayor parte de las posesiones británicas no están ahí, lo que eran protectorados africanos y lo que después va a ser la consolidación después del Congreso de Berlín de las posesiones británicas, ¿no? Pero si veis ese mapa, en ese mapa lo curioso es que lo importante son las rutas, lo importante es la capacidad de comunicación que mostraba el Imperio Británico, de tal manera que esa Pax Británica está basada sobre ese concepto que ya comienza a utilizarse en la guerra del Peloponeso, que es la talasocracia. Es decir, Gran Bretaña tenía una vocación talasocrática. ¿Por qué? Porque no tenía en absoluto interés, desde el punto de vista comercial, en el centro de Europa, sino que lo que tenía era interés en dominar el mar. Es decir, que desde el punto de vista suyo, desde el punto de vista de lo que hacía, por ejemplo, Gladstone, cuando hablaba al Parlamento británico sobre la importancia que tenía la flota británica, era para que nadie nos impidiera hacer comercio. Es decir,
en realidad era una cuestión casi pía, ¿no? Es decir, no queremos dominar nada, lo único que queremos es que no nos dominen el comercio. Entonces, como no nos dominen el comercio, lo que nosotros tenemos que hacer es dominar el mundo de los mares. Pero al margen queda pues todo lo que puede ser el resto del mundo. Es decir, nosotros solamente queremos las rutas comerciales, tener expeditas las rutas comerciales y tener expeditas esas capacidades de navegar. Las rutas de navegación, que aquí parecen muy normales, no son tan normales desde el punto de vista de lo que es la tradición marina, ¿no? Entonces nos encontramos desde ese punto de vista con que durante todo el siglo XIX compitieron dos ideas estratégicas hasta cierto punto complementarias, no contradictorias, que es la idea estratégica que pertenece a toda la discusión que ya os digo se ve en el Parlamento británico con muchísima frecuencia. Yo he tenido ocasión de ir a ver los textos correspondientes a las guerras, que son lo que me interesaban, es decir, ya os digo, el conflicto de Crimea y los conflictos asiáticos eran fundamentales. Entonces, desde ese punto de vista, había una pregunta que sobrenadaba en el Imperio británico y es, ¿quién domina el mundo? ¿O cómo hay que hacer para dominar el mundo? Y es muy curioso porque la respuesta más clara y más tematizada a esa pregunta aparece en un artículo de un geógrafo británico en 1904, en el que este señor llamado Mackinder, que es uno de los geógrafos, llamados geógrafos teóricos y especulativos que hay en Gran Bretaña en este momento, escribe un texto que es interesante, se llama el pivote geográfico de la historia. Y aquí lo que intenta es mostrar cuál ha sido el mecanismo de dominación del mundo y un británico está mirando a Centro Europa. Está mirando a Centro Europa de tal manera que llega a la conclusión de que el baricentro de poder del mundo está en Eurasia, como en la mitad de Eurasia, como si estuviera haciendo un cálculo geométrico tomando en consideración lo que puede ser el diseño del continente euroasiático, no el asiático solamente, ni el europeo solamente, sino el euroasiático. Entonces considera que quien domine esa zona del mundo dominará el mundo entero. Es una idea curiosamente proveniente de un inglés y sin embargo es una idea extraordinariamente continental. Este artículo tuvo muchísimos lectores y muchísima repercusión en lo que puede ser el ámbito del mundo británico. Y es curioso porque tuvo lectores interesados en Alemania. Fijaros, este es uno de los grabados que él tiene en el artículo, que os lo puedo pasar porque está en internet, es facilísimo de conseguir. Entonces considera que el área pivotal es todo ese centro que aparece ahí en puntitos, de tal manera quien tenga, digamos, un dominio de esas dos partes, por una parte dominará Europa y por otra parte dominará el mundo asiático, y el resto del mundo es nada. Curiosamente, porque en el momento en que se da esto, el mundo está dividido en dos elementos bastante irregulares. Por una parte está el poder británico, que es el poder de los mares, y por otra parte es el poder económico, tecnológico y científico, incluso cultural, de la Alemania de Bismarck y, por supuesto, de la Alemania del Segundo Imperio. Entonces considera, Alemania tiene que desplazarse hacia el este, si quiere dominar el mundo, porque realmente el desplazamiento hacia el este es lo que le asegura que podrá encontrar un equilibrio de tal forma que podrá acceder a todas las partes de la Tierra por vía continental, que digamos es la vía en la que se pueden transportar grandes cantidades de mercancía y grandes cantidades de ejércitos, de hombres y de... Es decir, esta es la idea que tiene Mackinder
Uno puede pensar, bueno, esto es una idea loca. Bueno, pues tuvo un discípulo de excepción llamado Adolf Hitler, que tenía esta idea, que si se extendía hacia el este y si después los japoneses avanzaban hacia el oeste, entonces dominaban entre los dos este área pivotal y entonces se aseguraban el dominio del mundo. Es decir, eran inatacables en este sentido. Ningún tipo de potencia, por muy tecnológica que fuera, podía conseguir llegar hasta ellos, excepto que tuvieran una fuerza aérea especial, porque marítima era imposible, estaba, digamos, dentro de lo que puede ser el mundo continental. Bueno, pues os he dicho esto y me he gastado unos minutos de la presentación dedicándonos a Mackinder para indicar que hasta cierto punto esta es la opción perdedora. Esta es la opción perdedora y verdaderamente mientras Mackinder defendía estas tesis, las publicó en el año 4, pero eran unas tesis que durante una generación de victorianos, de geógrafos victorianos las defendía. Bueno, pues en el otro lado del mundo, es decir, en América, en West Point, en Annapolis, un profesor de la universidad, de la escuela militar, desarrollaba una tesis completamente diferente. Es la influencia del poder marítimo en la historia. Y este libro es un libro extraordinario. Es decir, yo creo que es una injusticia que se le haga tan poca lectura y análisis, porque es interesante. Este hombre, el Kahan, el Mahan, perdón, que es el comodoro que ha tenido una experiencia en luchas marinas en la guerra de la independencia americana, de la secesión americana, pero que después ocupa grandes puestos de responsabilidad en las escuelas de formación de los marinos americanos. Es un gran aficionado a la historia, es un hombre apasionado a la historia. Curiosamente vamos a tener un equivalente en la cultura española que citaré a continuación, y se plantea el problema contrario, que es, bueno, pues quién ha sido inteligente y quién no ha sido inteligente en el uso del poder naval. Él considera que la visión continental a lo Mackinder, que ya os digo, Mackinder es un exponente, pero había muchísimos que pensaban esto, y además él lo justifica. En realidad, esta idea continental es una idea perdedora, es una idea que en realidad no tiene futuro, pertenece a un pasado en el que, digamos, podríamos pensar que ni siquiera se había descubierto América, el continente americano, por parte de los europeos. Es decir, todavía los europeos no habían llegado a América, entonces quizá eso tenía sentido, pero una vez que los europeos llegan a América, eso carece completamente de sentido, pero no se dan cuenta. Es decir, los europeos son inconscientes de la importancia que tiene desde el punto de vista del poder global lo que han desarrollado. Y entonces este hombre escribe un texto que es enorme, es oceánico, tan oceánico como indica el nombre, en capítulos historios que van desde prácticamente el siglo XVI hasta el siglo XVIII y finales del XVIII, donde analiza las ventajas y desventajas que han tenido las distintas potencias a través de su uso del poder marítimo. Es muy mal visto Mahan entre los historiadores de la Marina Española, aunque con justicia se ha hecho la traducción al español de este libro, pero con un prólogo que intenta por lo menos minimizar las opiniones de Mahan con respecto a España, porque España es uno de los puntos de crítica que tiene Mahan. Es decir, España considera a Mahan no tuvo ninguna visión marina en el uso de su poder. Yo no voy a discutir esta cuestión, entre otras cosas porque él mismo la matiza. Es muy diferente observar lo que hizo la monarquía hispánica en el Caribe, que después para muchos va a ser como el Mediterráneo de América, es decir, que tiene una especie de vida propia, y lo que hizo España en la relación entre su metrópoli europea y el resto de los territorios que tenía, que comparados con lo que tenía Gran Bretaña eran infinitamente mayores. Es decir,
España fue una potencia continental en muchos lugares. Es decir, fue una potencia continental en América del Norte, en América del Sur, en Europa. Y entonces, bueno, pues España realmente lo que llega a la conclusión Mahan es, en realidad era una potencia continental. Es decir, le podía demasiado el continente, era demasiado grande la parte continental suya como para darse cuenta de la importancia que tenía la marina. Y ya os digo, esto produce pues, muchos sarpullidos entre historiadores de la marina de esta cuestión, pero para mí sirve como de incipit para el tema de trabajo que a mí me interesa realizar, no sé si durante mucho tiempo o poco tiempo, pero sí que quiero profundizar sobre ellos, que es, bueno, pues vamos a aprender del análisis de Mahan algunas de las características que él da para interpretar ese poder naval. No me interesan tanto los análisis historiográficos que él hace de los acontecimientos que siempre llevan a la misma conclusión. Estados Unidos tiene que parecerse a Gran Bretaña, no tiene que parecerse a España, y ni siquiera tiene que parecerse a Francia. Es decir, lo que está haciendo Mahan es preparar el poder naval norteamericano, ¿no? Fijaros porque él se da cuenta de algo fundamental, y es que Estados Unidos, ese Estados Unidos que se está formando en el siglo XIX, tiene cara a los dos mares, tiene cara al Pacífico y tiene cara al Atlántico. Y dice, y México también, pero México tiene cara a un Atlántico pequeñito, un Atlántico mediterráneo, que es el Mar Caribe, y sí tiene cara al Pacífico. Pero hay pocos países que tengan claramente dos caras a dos mares tan diferentes. Esto es un análisis que es muy interesante en lo que puede ser su valoración de la importancia que tiene la situación de la estrategia. Bueno, pero independientemente de esos capítulos, como digo, históricos, donde da cuenta de la importancia que tienen pues, las distintas guerras que ha llevado a cabo España, desde Trafalgar, desde Lepanto hasta prácticamente finales del 18, tiene un primer capítulo que a mí me parece fundamental, que es una especie de consideraciones generales sobre el poder naval que tienen un cierto regusto a lo que puede ser un Sun Tzu en el arte de la guerra, en el que lo que nos está diciendo son las condiciones en las cuales se desarrolla ese poder naval. En primer lugar, bueno, yo lo he dividido en 4 aspectos, pero bueno, es lo que es estándar de esta idea, ¿no? de estas consideraciones generales, ¿no? En primer lugar, la situación geográfica. Entonces, la situación geográfica, como os digo, es importante cuando una potencia quiere ser naval, es necesario que sepa que depende del mar. O si queréis, sepa qué tipo de dependencia tiene del mar. Y aquí es donde hace una comparación entre Gran Bretaña y el resto de las potencias marítimas europeas. Dice, la monarquía hispánica nunca supo la importancia que tenía el mar para ella, porque siempre apostó por el dominio de ese pivote del que hablará Mackinder luego, que es Centro Europa. En la monarquía hispánica se jugó todo en Centro Europa. Se jugó mucho más en Centro Europa que en sus posesiones americanas. Es decir, quizá porque las posesiones americanas las consideraban mucho más seguras, pero digamos estratégicamente no apostó tanto desde el punto de vista del poder, no desde el punto de vista de la cultura, no de lo que va a exportar y del know-how que se va a crear sobre todo en ese mar Caribe y todo ese tipo de cultura caribeña que tan rica es y que tan imbricada estaba, según vimos el otro día, sino en lo que puede ser la relación entre las dos potencias. Es decir, la navegación a través del Atlántico no era una prioridad para ellos, sobre todo hasta el siglo XVIII. A partir del siglo XVIII sí, cambia. Es decir, hay una visión completamente distinta, pero durante las épocas más abundantes, donde
la monarquía hispánica era más capaz, tenía más riqueza y tenía sobre todo una preeminencia y una hegemonía, lo que le interesó fue, como os digo, el dominio Augsburgo del centro Europa. Lo mismo le pasa a Francia. Dice, Francia dice, tiene dos costas, sí, tiene dos costas de Atlántica y Mediterránea, pero hay poca relación entre ellas, es decir, en realidad son dos hinterland completamente distintos. España tiene una cultura atlántica que evidentemente le garantiza la llegada a América, pero es como una especie de autopista, es decir, no hace incursiones en otros ámbitos. Esto es lo que dice Meehan, ¿no? Mahan, yo no tengo tan conocimiento del asunto, pero y sin embargo España mira al Mediterráneo, es una cultura mediterránea. Por eso durante mucho tiempo lo que ocurre en el sur de España, en la parte mediterránea, es más importante que lo que ocurre en el norte de España, en la parte atlántica, como puede ser Galicia, Asturias, Santander e incluso lo que hoy día es el País Vasco. Después, el segundo aspecto es la extensión territorial. Como os he dicho, ya no lo voy a repetir, la mentalidad continental, es decir, hay países que tienen mucha costa pero tienen mentalidad continental. Después, el tipo de habitantes involucrados en la Marina, es decir, qué tipo de capital humano se emplea en la Marina. Ahí consideran que, evidentemente, la monarquía hispánica hasta prácticamente la época borbona no dedicó tanto como debía haber dedicado al mundo marino. Y después lo que es evidente es el tipo de gobierno de las sociedades. Es decir, hay sociedades estratégicas y sociedades no estratégicas. Es decir, todas las sociedades son estratégicas en alguna dirección, pero no todas son estratégicas en el ámbito marino. Bueno, pues entonces considera que España, bueno, después ya cuando él habla de España, evidentemente no habla de la monarquía hispánica, es un país que nunca ha tenido una capacidad estratégica para diseñar su capacidad marítima. Esto es injusto, bueno, hay muchos comentaristas que lo ponen verde al señor este, ¿no? Pero lo que es evidente es que, sea o no cierto lo que dice de España, lo que es cierto es que cuando una sociedad deja de tener capacidad de analizar estratégicamente su capacidad marítima, por mucha costa que tenga, no dará prioridades a los desarrollos de este estilo. Bien, pues esto, este análisis de este primer capítulo del libro de Meehan es un paso fundamental para analizar lo que ocurre en España en el siglo XIX, en la Marina del siglo XIX, o en lo que puede ser su relación oceánica con respecto al siglo XIX. Frente a este personaje, que es un personaje, ya os digo, bastante denostado por los historiadores españoles del mar, puedo poner el texto de Fernández Duro, que es un texto que, bueno, yo no he leído todavía, o sea, no puedo hacer una valoración de él, pero sí me fío de las conversaciones que he tenido con Chema para ver la importancia que puede tener para entender lo que no entiende Meehan. Es decir, que, bueno, pues está escrito con letra gruesa lo de este hombre americano, que lo único que tenía interés es convencer a sus políticos de que invirtieran en Marina, y les ponía muchísimos ejemplos de lo que había pasado en Estados Unidos en la historia reciente para esta cuestión. Bueno, desde ese punto de vista, este hombre, Fernández Duro, en las descripciones náuticas, yo lo que he visto es los índices, he leído algunas partes, aporta muchísima información acerca de lo que puede ser la historia naval española, y creo que puede ser un punto de partida para hacer una aproximación más benévola a lo que puede ser este siglo XIX, que por otra parte, desde nuestro punto de vista, es bastante desgraciado, ¿no? En el sentido de que
muchos historiadores rehúyen el siglo XIX español, porque es un siglo de tristeza, de problemas, de guerras civiles, de sensación de pérdida, de falta de gobernanza, en fin, es un siglo que se plantea de una manera un poco desastrosa. Yo, como no me siento un español del siglo XIX, pues puedo ir al siglo XIX con bastante tranquilidad de conciencia, porque lo único que hago es intentar entender qué pasó después de que la monarquía hispánica se convirtiera en una potencia con una metrópoli que sentía que había perdido muchísimo, es decir, sentía que había perdido todo y que quizá el sentir que había perdido todo no le hizo reparar en lo que todavía tenía, en lo que todavía conservaba, en lo que nadie le disputaba, teniendo en cuenta que la mayor parte de las cosas que había perdido no las había perdido porque nadie se las hubiera arrebatado, sino porque había habido un proceso de independencia que era similar al que había ocurrido en otros lugares del planeta, entre ellos Estados Unidos, a los que la monarquía hispánica ayudó convenientemente a independizarse de los británicos sin darse cuenta del efecto boomerang que después ello tuvo en el mundo latinoamericano. Desde ese punto de vista, me voy a centrar en el trabajo que quiero hacer en ese tiempo que va desde la pérdida de la flota en la famosa batalla de Trafalgar hasta la guerra civil, ¿no? Porque me parece importante que el siglo XIX español sea un siglo XIX ampliado. De la misma manera que se puede decir que, bueno, por la historia de Francia se divide en el siglo XIX ampliado desde 1789 hasta 1914, es decir, y nadie se sorprende, se puede considerar que España tuvo también un siglo XIX ampliado que va desde, en realidad no del 1808, sino desde 1802, la paz de Amiens, ¿verdad? Que parece que es una paz que es ventajosa para España, en realidad es funesta, porque significa que España deja de tener gobernanza, deja de tener, digamos, voz propia, hasta 1936, que es el momento en el que la ruptura es total. Es decir, ahí sí que realmente podemos decir que España entra en un mundo que no ha entrado nunca. No ha pasado la Primera Guerra Mundial y su primera guerra mundial es la guerra civil. Es decir, es una guerra terrible, pero es una guerra que realmente pone un final a un periodo que tiene que es muy dilatado, es decir, casi de siglo y 30 años. Entonces, en este periodo se dan varios subperiodos o varias fases que a mí me interesa destacar. En primer lugar, la fase de pérdida, que es una fase que coincide prácticamente con el reinado de Fernando VII, que es una fase como la he llamado de pérdida, es decir, la sensación de que, bueno, pues realmente España queda un poco al pairo, entendiendo desde el punto de vista lo que puede ser el mundo marino, desde el punto de vista de la marina. O sea, yo no estoy hablando de otros ámbitos en la historia de España. El segundo es la fase de perplejidad, que es la fase en la que casi coincide con el reinado de Isabel II. No totalmente, es decir, porque el reinado de Isabel II tiene muchísimos avatares distintos, ¿no? Después viene una fase de acción, es decir, una fase en la que la regeneración que se lleva a cabo, política, permite proyectos nuevos para lo naval. Y después, a partir del año 1898 a 1936, es un periodo fundacional. A pesar de todos los pesares, a mí siempre me ha parecido muy interesante el acontecimiento de 1898. Yo comprendo que los protagonistas del mismo pues dijeran que era un desastre,
hablaran de la melancolía del imperio perdido y cosas de este estilo. Parece bien, no voy a negar lo que pueden ser las emociones que pueden suscitar. Pero desde el punto de vista de lo que puede ser el mundo contemporáneo nuestro, desde mi punto de vista comenzó la historia de este país entonces. La historia de este país, tal y como lo conocemos, hasta dentro de no se sabe cuándo, porque puede ocurrir que el país pueda entrar en crisis, pero desde luego, como país, existe una cierta unidad a partir de ese momento de 1898 en las pérdidas de las últimas colonias, que eran muchas. Entonces, durante ese siglo XIX, este siglo XIX ampliado, lo podríamos dividir en dos partes, desde el 8 hasta el 98 y después del 98 al 36, pero teniendo en cuenta de que tiene una cierta unidad desde el punto de vista de lo que puede ser la regeneración de la teoría naval. En principio, lo que a mí más me ha llamado la atención es la abundancia enorme de fuentes que puede uno rastrear. Es decir, los archivos están llenos de documentos que son interesantísimos y la mayor parte de veces intocados. Los museos navales, los museos hasta archivos de empresas o de antiguas empresas que han sido llevadas a los archivos de una empresa a otra, es decir, que han ido pasando de una empresa a otra, hasta todo lo que puede ser la situación que nos puede dar el estudio de la educación naval, es decir, lo que pueden ser la formación de elementos navales. Lo que llama la atención es que a pesar de los pesares, a pesar de que todo el mundo piensa que fue un desastre el siglo XIX, o por lo menos muchos lo piensan, yo no, ¿verdad? Pues en España ocurrieron cosas sorprendentes. Es decir, España era un país rarísimo, porque cuando uno puede decir es que nadie se preocupaba de nada, no había ningún interés por la innovación, pues no, realmente sí había interés por la innovación. Es decir, si no hubiera habido interés por la innovación, no se hubiera votado este barco que se movía a palas por el Guadalquivir en el siglo XIX, en 1817, que se llamaba el Real Fernando, pero alias Betis, ¿no? No sé si esto tiene algo que ver con la importancia del Betis, ¿verdad? Del Betis como concepto. Y este barco hacía un trayecto que transportaba mercancías y personas y, por supuesto, no tenía la maquinaria fabricada en España, sino tenía la máquina Boulton Watt. Claro, yo he estudiado la máquina Boulton Watt, es decir, incluso, bueno, en mi época de estudiar Carnot y de estudiar la importancia que tuvo el indicador de Carnot, ¿no? El indicador de Watt para sugerir lo que podía ser el diseño del ciclo de Carnot, he estudiado un poco lo que hacían la empresa Boulton Watt. La empresa Boulton Watt vendía muchísimas máquinas que instalaba en los lugares más diversos. Yo he estudiado fundamentalmente cómo se instalaron máquinas Boulton Watt en la Rusia zarista, y uno de los individuos que verdaderamente protegía esta empresa se llamaba Agustín de Betancur y Molina, que era un canario que estaba allí de ministro de Construcción y que, bueno, pues verdaderamente lo importante era el ajuste de estas máquinas, es decir, para que funcionaran, los funcionarios de Boulton Watt, los empleados de Boulton Watt, llegaban, ponían en marcha la máquina, la ajustaban según el indicativo de presión-volumen, y entonces la máquina funcionaba y había un adiestramiento de las personas que estaban utilizando esta máquina. En el caso del Real Fernando, pues nos encontramos con que funcionó un tiempo, pero comenzó a tener muchas averías, lo cual significa que, por una parte, los individuos que vivían en Sevilla, los empresarios que hicieron este barco, que lo botaron este barco, pues nos encontramos con que
compraban la máquina pero no compraban el mantenimiento. Es decir, porque esto se hacía bajo un contrato único, ¿no? Es decir, el Boulton Bath no era una empresa que dejaba la máquina y se suponía que esa máquina iba a funcionar indefinidamente sin asistencia. Es decir, se suponía que la propia empresa iba a corregir los problemas que tenían esas máquinas de Boulton. Indica esto, ¿verdad?, que había un enorme interés por la innovación tecnológica, y esto se puede ver continuamente. En este periodo que es como de melancolía, que va hasta lo que dura todo el reinado de Fernando VII, que hay muchos intentos por hacer barcos de vapor que hagan o bien navegación de cabotaje o bien navegación fluvial, que también lo tenemos perfectamente en la otra parte, porque digamos la otra parte, el yin, ¿verdad?, era España, el yang era el Caribe, y por supuesto el yang estaba la España de allí, que era Cuba. Me ha llamado la atención la importancia que tiene dentro de esta descripción de lo que puede ser la cultura marítima española del siglo XIX, la importancia de Cuba. Uno, desde el punto de vista de la metrópoli, siempre se considera que Cuba era una colonia. Y como era una colonia, pues era una colonia que dependía de la metrópoli. Y verdaderamente es curioso porque si uno analiza desde el punto de vista de la cultura naval y del poder naval Cuba era un centro de poder naval indudable. En Cuba se construyeron barcos de vapor, hubo navegación de vapor, hay referencias de quién construyó las máquinas de vapor, los privilegios que tuvieron para realizar el cabotaje de los ríos, y Cuba comenzó a construirse o comenzó a considerarse como un pequeño emporio tecnológico. Pero es un emporio tecnológico que no depende de España, sino depende de Estados Unidos. Es decir, Cuba tecnológicamente mira a Estados Unidos. O sea, los cubanos, españoles, criollos, que tienen el poder y que tienen el poder político, y ya el poder político y económico, y no me refiero al poder del virreinal, es decir, el poder delegado de la metrópoli, tienen mucho interés y mucho cuidado con mirar a Estados Unidos. Y hay dos cosas que me han llamado la atención de esta Cuba lejana, pero cercana a ellos mismos y cercana a lo que puede ser su hinterland. En primer lugar, el hecho de que Cuba tiene una posición fundamental en la distribución de los correos de la zona. Es decir, Cuba es el centro de distribución de los correos que llevan a cabo los británicos durante prácticamente 40 años, hasta que se incorpora Cuba como tal al sistema postal internacional en el año 1870. Es decir, Cuba es por sí mismo una metrópoli, y es una metrópoli naval, es decir, desde el punto de vista del poder naval. Establece relaciones con México, tanto que sirve para que España compre a México varios buques de vapor. México, que está cerca de Estados Unidos, como todos sabéis, y que importa una gran parte de la tecnología norteamericana. Y entonces, dando una vuelta de tuerca a esta cuestión, resulta que cuando se comienzan a construir los primeros ferrocarriles en Cuba, la tecnología de construcción de esos ferrocarriles es una tecnología americana, no es una tecnología belga, no es una tecnología inglesa, que son los que tienen hasta cierto punto el monopolio en España cuando están construyendo el ferrocarril. Es decir, en Cuba se producen las innovaciones antes que en la metrópoli, porque ella misma es una metrópoli. La idea de que Cuba es la gran colonia española donde van a sacar dinero, ¿verdad?, los españoles,
es muy correcta en el sentido que intentaban sacar dinero, pero había otros que intentaban sacar dinero para ellos mismos dentro de lo que puede ser el Interland eh, eh, caribeño, ¿no? Bueno, entonces tenemos nombres de los vapores que hacían la travesía de La Habana a Matanzas, que, bueno, pero pueden ser, podríamos, yo he recogido el nombre así, la referencia, como de 20, de 20 barcos movidos por vapor que se van extendiendo por todo lo que puede ser el hinterland de Cuba. Teniendo en cuenta que Estados Unidos, o sea, lo que es Florida está a pocas millas, o sea, 60 millas. Florida todavía no es un estado de la Unión, ¿verdad? Pero se comienza a establecer relaciones entre Cuba y los puertos del este norteamericano. Es decir, los correos y después el transporte de mercancías y personas son un punto fundamental para entender esa especie de alejamiento progresivo de lo que puede ser Cuba con respecto a la metrópoli. El siguiente paso es la Armada. El gran error fue, parece ser que no se fiaban de tener unos astilleros de la Armada tan lejanos, y entonces como los de La Habana, y entonces los astilleros que quedan en España es simplemente tres, es decir, el de la Carraca, el de Cartagena y de el Ferrol, que en el siglo XVIII, con Guarnizo, formaban parte de la red de astilleros españoles. Bien, significa eso que la Armada se retrae hacia España. Es decir, hasta cierto punto España comienza a perder esa capacidad de considerar a Cuba y a las posesiones del Caribe como elementos fundamentales para poder mantener su poder. Si la monarquía hispánica, España, la monarquía de Isabel II, se hubiera dado cuenta de la importancia que tenía todo lo que le quedaba, probablemente hubiera sido diferente su acción. Todos los historiadores que tratan este periodo y que tratan las cuestiones marítimas o son economistas, o son sociólogos, son politólogos. Hay muy poca gente que se dedique a estudiar cuál fue la urdimbre de la tecnología española en ese momento y cómo se fueron incorporando estas tecnologías. Pero estas tecnologías no se incorporan prácticamente hasta los años 40, hasta los años 50, cuando se comienzan a construir barcos en la península, aunque las máquinas puedan provenir de fuera de la península. La situación de la Marina Española en los 40 primeros años del siglo XIX fue verdaderamente caótica, y un poco lo que es milagroso es que no se produjera o bien la independencia de Cuba o bien un Cavite, ¿verdad? 40 años antes o 50 años antes. No se trataba de una realidad aislada, es decir, en realidad debía de ser bastante caótico todo lo que podía ser el funcionamiento del Estado, porque pues un historiador como Fontana pone de relieve que aquel Estado era incapaz de hacer frente a las necesidades que se presentaban, porque verdaderamente no había capacidad de gestión y no había capacidad de convencer a los sectores más ricos del país de que tenían que aportar medios para el mantenimiento de lo que puede ser la sociedad española. Pero lo que es evidente es que a partir de 1840, una vez superada, 50, vamos, 49, 50, una vez superada la primera guerra carlista, que realmente sí puso contra las cuerdas lo que puede ser la supervivencia de la monarquía, y donde se estrenó el papel de la Armada por primera vez, es decir, a base de mandar barcos de Cádiz a Bilbao, ¿no? Entonces, ahí, digamos, para defender las capitales de lo que pueden ser los ataques de los carlistas, bueno, pues
en ese momento ya se dan cuenta de que es necesario proceder a la regeneración de la Armada. Y es un punto de partida, por mucha quebradura que haya posteriormente, es un punto de partida que se va a mantener prácticamente hasta el año 36. Los 4 grandes arsenales quedan reducidos a 3. La Carraca se regenera en el año 50. Cartagena se amplía en el año 49 y Ferrol en el año 50. Y el Ferrol, lo que tiene interés para esta historia es que podemos encontrar los primeros datos de lo que puede ser una regeneración educativa y un replanteamiento de eso que le había pasado, le había faltado al Real Fernando, que es un conjunto de técnicos que fueran capaces de mantener las máquinas de vapor que ellos tenían. Aquí os pongo esta fotografía conmemorativa y me ha interesado bastante en la fotografía esta de la botadura del submarino Isaac Peral, que se produce en el año 1888. El problema del submarino es un problema aparte con el que acabaré y que verdaderamente me da un poco la dimensión de lo que hay que estudiar, no de lo que sabemos, por lo menos yo, sino de lo que hay que poner sobre la mesa para poder tener una imagen suficientemente coherente de lo que era esta historia. Las novedades tecnológicas inevitables sobre la que pivota todo lo que puede ser la regeneración de esta armada es la introducción de la hélice como elemento de propulsión y la eliminación de palas, cosa que se produce en el año 1840, y a partir de 1840 cada vez más los barcos de palas desaparecen y y aparecen los barcos de hélice, pero desaparecen cuando tienen que desaparecer. Es decir, todavía el Comodoro Perry, cuando va a Japón en la famosa acción norteamericana contra el imperio japonés, va en un barco de palas, es decir, todavía es un velero dotado con palas, y estamos hablando de los años 50. Pero sin embargo, en los años 40 ya comienzan a construirse barcos con hélice. Después la introducción del hierro y posteriormente el acero. La construcción de barcos que son de madera pero que se forran de hierro, que es lo que es el término de acorazado. Y, por supuesto, la construcción de cascos metálicos completos. Esto está relacionado, y esto es lo que verdaderamente solo se puede entender si uno asocia la construcción naval con el surgimiento de otro tipo de industrias, sobre todo las industrias siderúrgicas. Pero ahora, antes de pasar a eso, me interesa fundamentalmente reconocer que en el decreto de 1850 se crea una escuela especial de maquinistas para trabajar en la construcción naval. Es decir, esa construcción del Ferrol que comienza a construir barcos de guerra, barcos de la Armada, considera que es tan importante la construcción de barcos como el mantenimiento de estos especialistas. Y estos especialistas son especialistas en cuestiones férricas, o sea, en soldadores, montadores, pero también montadores de máquinas, y por supuesto comienza a haber los primeros electricistas, los primeros individuos que consideran que la energía eléctrica sirve para cosas todavía de una manera muy elemental. Prácticamente hasta 1880 esto no se lleva a cabo. Y es muy curioso porque esto es el origen de lo que puede ser la Academia de Ingenieros y Maquinistas de la Armada del Ferrol, que es la fuente de información que podemos tener y podemos tirar para saber qué es lo que hacían, qué know-how tenían, dónde se formaban, qué sabían, y que es, digamos, uno de los elementos fundamentales para poder construir este panóptico de lo que puede ser la evolución de la Armada española, como un primer punto para después pasar al segundo punto, que es la flota mercante. El problema que hay aquí es que a mí lo que me interesa ver entre toda esta información es el tipo de normalización y el tipo de estandarización que se llega, porque
la transformación de la navegación sufre un cambio extraordinario, sobre todo con respecto a la producción de acero. Se produce muchísimo acero con el procedimiento Bessemer, es decir, pasan del acero ser un elemento prácticamente escaso que se utiliza en la fabricación de armas blancas, a ser un elemento que se puede utilizar tanto en la construcción del ferrocarril como en la construcción de barcos. Dejan de hacerse barcos de madera con casco de hierro, se hacen casco de hierro, con lo cual el diseño es completamente distinto, aumenta la capacidad de los barcos, aumenta la longitud de los barcos porque lo que puede ser la navegación contra ola permite en un casco de hierro una longitud mayor que en un casco de madera sin romperse. Las máquinas cambian, ahorran combustible, con lo cual no tienen que llevar gran parte de la carga en forma de combustible, sino que pueden dedicar más espacio a la carga, con lo cual los buques de guerra pueden ser más poderosos porque pueden tener más piezas de artillería. Es decir, hay una especie de mecanismo de retroalimentación que comienza a funcionar a partir de este momento. Lo interesante, desde mi punto de vista, es poder responder a las preguntas de, bueno, ¿qué es lo que aprendían estos individuos, estos especialistas en la Escuela Especial de Maquinistas y después en la Academia de Ingenieros? ¿Y qué tipo de normalización incorporaban? Porque ellos tenían que funcionar normalizadamente, porque la única forma de asegurar un funcionamiento en el que se pudiera proveer de repuestos y se pudiera proveer de conocimiento suficiente para realizar las correspondientes reparaciones era la normalización, es decir, unos procesos de normalización que apuntaban a una cierta estandarización. Esto es lo que verdaderamente a mí me interesa más de todo este proyecto, precisamente porque verdaderamente sobre él pivota todo lo que puede ser el conocimiento, este conocimiento que ya no es completamente tácito, porque ya está perfectamente pautado de lo que puede ser manuales y protocolos que se heredan o se vienen incorporados con las máquinas que se tienen que construir, que no son originales. Esto tiene que ver con lo que puede ser el aumento de la siderurgia en España durante la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, de la siderurgia malacitana que se hacía con carbón vegetal, a la asturiana, ¿verdad? Con la sociedad Duro y Felguera, que realmente tenían muy buen carbón, pero peor hierro, a la vizcaína, que desarrolla el procedimiento Bessemer. Yo ahí os pongo la producción vizcaína de colado, hierro dulce y acero, para que os deis cuenta del proceso, digamos, de incorporación que hay. Como en el año 1911-1913, la producción de acero era casi igual que la de hierro colado. Si eso lo viéramos en el ámbito británico, veríamos que sería 10 veces más. El acero vizcaíno era 7 veces más barato que el asturiano y 7 veces, utilizaba 7 veces menos de carbón para conseguirse, con lo cual realmente esto explica gran parte de lo que puede ser el desarrollo vizcaíno y vasco, de lo que puede ser los bancos y todo el capitalismo que ocurrió a finales del siglo XIX en el País Vasco. Pero el estudiarlo nos puede dar también una idea de cuál puede ser el acero que se utiliza para las construcciones navales, una información de esos estándares que se trasladan a la construcción naval. Finalmente, ¿qué estándares y normas me interesan de todo este proceso? Pues me interesa el diseño del barco, es decir, cómo se diseña el barco, quiénes son los individuos que diseñan esos barcos. Uno puede decir que los barcos son copia de otros barcos, pero cualquier individuo que haya estado implicado, que haya leído la construcción de un barco,
es que por lo general los barcos son individuos bastante propios. Es decir, prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial no se hacen en serie, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial sí comienzan a fabricar en serie, pero hasta entonces no. Y entonces, ¿qué tipo de protocolos necesitan de la industria siderúrgica y eléctrica? Y me refiero a lo que puede ser la acción española. Después, otra cosa interesante es, si nosotros tenemos la cabeza, digamos, del Caribe, que era Cuba, y tenemos la metrópoli aquí, pues había evidentemente que abrir nuevas o no nuevas rutas de navegación, puesto que estas rutas de navegación ya no se generaban en función de los vientos, sino también, o especialmente, o quizá en exclusiva, de lo que puede ser el ahorro de energía y dónde estaban los depósitos de carbón que tiene que ir recorriendo el barco y, por supuesto, dentro de la teoría de navegación, la importancia progresiva que tuvo la industria de la relojería destinada a la navegación, que no era una navegación astronómica, sino era una navegación relojera. Em, eh, un tema que aparece marginal, que es los códigos visuales de seguridad, es interesantísimo para ver cuál es la implicación de lo que podía ser la marina mercante, no solamente la armada, en lo que puede ser la circulación de esos barcos. Y un tema que a mí me resulta siempre interesante, quizá porque es el estándar más desatendido, es el tipo de dieta, ¿no?, que se llevaba en los barcos de este estilo, que no eran barcos de pasajeros, es decir, no eran barcos que llevaban restaurantes, sino que llevaban una determinada cantidad de alimentos. ¿Y qué tipo de dieta se hacía? Si se habían introducido máquinas frigoríficas, cuando se introdujeron, si se hacían enlatados, si se hacían enlatados, con qué tipo de propiedades se hacían, qué tipo de industrias hacían este tipo de cuestiones. Y para finalizar, un test que para mí es fundamental, que es el test del submarino. Toda esta modificación de los sectores de construcción de barcos y de los arsenales produjeron una gran cantidad de barcos de guerra, no tantos como necesitaba España, por supuesto, pero en el periodo que va desde comienzo de la restauración hasta 1888, 89, 90, se produce un gran debate tecnológico acerca de cómo tienen que ser los barcos. Tienen que ser ligeros y rápidos, tienen que ser fuertes y resistentes a los ataques, y por supuesto se produce el debate de qué papel tienen estos submarinos. Hay cosas escritas que yo he leído verdaderamente con pasión, sobre todo las actas de la Junta que evaluó el submarino diseñado por Peral, que no era el primer submarino, por supuesto había precedentes mediterráneos y precedentes en otros lugares. El submarino era algo perseguido por muchísimas potencias y, por supuesto, Alemania entre ellas, ¿no? Pero lo que es interesante no es que se diera o no luz verde al submarino, sino cuáles eran las argumentaciones. Hay historiadores de la economía que consideran que las argumentaciones fueron puramente económicas, es decir, era demasiado caro un submarino. Otros que consideraban que fallaba técnicamente, pero no he llegado nunca a saber por qué fallaba técnicamente, porque el submarino a mí es un elemento icono que es muy interesante, porque tiene un alto nivel de estandarización, es decir, un submarino no funciona de una manera propia, sino que necesita complementar una serie de estándares para que pueda funcionar como dos barcos en uno, ¿no? Un barco con un motor diésel y un barco con motor eléctrico, y entonces eso supone una especie de compromiso tecnológico extraordinariamente interesante.
Bueno, este recorrido por la historia del siglo XIX nos lleva a una conclusión, y es que efectivamente Mahan es posible que no tuviera razón en cuanto a lo que significaba la acción de la monarquía hispánica en todas las guerras anteriores al siglo XVIII, pero sí tenía razón en una cosa, y es que el dominio de los mares era fundamental para poder mantener el equilibrio de un conjunto de territorios que estaban inarticulados y que estaban mal, mal comunicados. Lo que he dejado aparte es el famoso problema de Manila, que es el que pasa por lo que después será el canal de Suez, pero esto pues no me va a ocupar porque me interesa lo que, para este trabajo, lo que os he dicho. Bueno, yo como creo que me he pasado muchísimo del tiempo, pues paro aquí y espero vuestras sugerencias, críticas o lo que sea. Muy bien, Javier. Muchísimas gracias por esta sugerente charla que, en fin, ha disparado en muchas direcciones y todas ellas interesantes, ¿no? Yo tengo aquí un montón de comentarios, veo ya manos levantadas y estaba pensando ahora mismo en esta noticia reciente que ha salido en el periódico, ¿no? De que debe ser que las fuerzas de la Armada Española tienen los oídos en todas partes y deben estar al tanto de lo que se hace en este proyecto de investigación porque están desempolvando el submarino de Isaac Peral. Pero en fin, bromas al margen, me parece una charla interesantísima y bueno, pues vamos a empezar a dar el turno a las personas que tienen la mano levantada y parece que Luis Lobo Guerrero de Groningen, pues nos tiene la palabra. Luis, adelante. Gracias, profesor Ordóñez. Me encantó la presentación. Conozco muy poco sobre este tema y sobre todo sobre este siglo, pero hay algo que me llamó mucho la atención y quiero preguntarle si nos puede expandir un poco su conocimiento sobre eso. Usted mencionaba que en el siglo XIX, creo que estaba hablando de 1840 o algo así, sí, se usaba la navegación relojera y no astronómica. Y lo que quiero preguntarle es cómo se relacionaba eso con la producción cartográfica, porque por supuesto eso requería otro tipo de cartografía. Y había una relación directa en la, digamos, el diseño y operación de estos barcos con la producción cartográfica de esa época. Se diseñaban mapas particulares para eso. ¿Hubo una transformación de lo uno hacia lo otro o se apoyaban mutuamente? Bueno, es una buena pregunta porque yo lo que pienso es que la navegación astronómica y la navegación con el reloj, o sea, la determinación de la longitud con el reloj, coexistió durante todo el siglo XIX. Es decir, las cartas estaban hechas para la navegación astronómica. Esa es mi idea, pero puede ocurrir que Chema me diga no, que sabe más que yo de eso, ¿no? Pero me da la impresión de que la mayor parte de los marinos se fiaban del libro de efemérides. Por ejemplo, bueno, pues es una cosa conocida, ¿no? Fitzroy, ¿no? El individuo este que va que lleva como polizonte prácticamente a Charles Darwin, ¿no? En ese viaje que dura 3 años o 4 años, una cosa imposible, ¿no? Llevaba 15 relojes, pero él navegaba con navegación astronómica. ¿Entiendes? O sea que y estamos hablando de la década de los 40. Lo que ocurre es que cada vez más se utiliza el reloj como apoyo. No sé si eso cambia la cartografía, sinceramente no lo sé. Lo cual sería un buen tema para verlo, ¿no? Es decir, qué tipo de imbricación puede haber de tal manera que los mapas se hagan de otra manera. A mí un mapa siempre me sugiere navegación astronómica, pero comprendes que yo sé poco de eso, ¿no? En realidad, como dice Antonio, he salido de mi zona de confort, con lo cual estoy muy inconfortablemente en mi ignorancia, ¿no? Es decir, tengo que estudiar mucho, ¿no? Pero eso es una pregunta interesantísima. Es una pregunta interesante. Es decir, ¿qué repercusión tiene? Porque
La línea de fractura fue cuando los relojes comenzaron a ser baratos. Es decir, cuando los relojes comenzaron a fabricarse en serie con un alto grado de fiabilidad. ¿Mm? Porque, claro, relojes baratos había ya en el siglo XVIII, pero no servían de mucho. Pero en el siglo XIX la industria relojera comenzó a refinarse muchísimo, a hacer relojes fiables. Incorporaron cosas de Harrison elementales. Por ejemplo, lo primero que se incorporó al reloj fue el no tener que parar el reloj para dar cuerda, que parece que es una trivialidad, pero no es una trivialidad. Entonces se podía dar el reloj mientras el reloj estaba funcionando. Eso hacía que no se perdieran minutos, ¿no? Porque entonces por eso, o sea, el sistema era que había que llevar varios relojes, pero claro, yo lo que creo es que a lo largo del siglo XIX y sobre todo a partir de los años 70, los relojes ya eran muy fiables, dentro de que lo más fiable es que uno mire los astros. Entonces, eso, fiabilidad 100%. Vamos, Luis, no sé si he contestado. Sí, me hizo pensar mucho sobre la posibilidad de otro tipo de posicionamiento con la relojería, que es un posicionamiento más preciso. No sé si eso hubiese tenido impacto en la cartografía o no, pero Bueno, me haría pensar que alguna implicación puede tener. Pero lo bueno, interesante. estudiaré, no, he apuntado la sugerencia. Gracias. ¿Más cuestiones? Lino, adelante. Sí, nada, no, felicitarte y agradecerte precisamente el haber abierto tantas cuestiones porque eh, son temas por estudiar, tienes toda la razón. Por supuesto, hay historiadores de la tecnología que sí que han estudiado pues algunas de las cosas que has mencionado, el ferrocarril en Cuba y cosas así. Las patentes es una parte que no ha estado explícita en tu historia, pero que evidentemente es una parte muy importante del proceso de estandarización. Y la historia, lo que llaman business history, la historia empresarial de qué participación, además de la Armada, qué papel tuvieron, si es que tuvieron alguno, la empresa privada de diversas ramas en este periodo. O sea que hay material que remover, tanto primario como efectivamente dice secundario. Y tengo aquí este librito que creo que ya hemos hablado alguna vez, de Crosby Smith, ni más ni menos, que es más o menos esto mismo que tú quieres hacer. No lo sé. Mi pregunta es precisamente esta, porque hay otro libro de un tal Jason Smith que se llama To Master the Boundless Sea, que habla muchísimo sobre Mayhem, creo que también lo hemos hablado alguna vez, y que es sobre todo sobre cartografía de la Armada estadounidense en la segunda mitad del siglo XIX. Con lo cual yo creo que algo muy bonito, así como nuestro proyecto dentro de este proyecto sería unir este libro y el otro sobre esta pregunta de cómo la tecnología cambia no solo las rutas, que es una cosa que le interesa mucho a los early modernists del proyecto, ¿no? A los que estudiáis dentro del proyecto siglo XVI y XVII, también XVIII, pues cómo la tecnología afecta a las rutas, pero también efectivamente cómo afecta a los mapas, tal vez no solamente por la cuestión de la longitud famosa, de los relojes y tal cual, sino también porque al cambiar las rutas, las preguntas sobre, y al cambiar el casco de los barcos, al cambiar el volumen de los barcos, las preguntas, a mí me interesa particularmente la pregunta por los arrecifes. O sea, la necesidad de hacer cartografías de más áreas, de áreas más extensas del océano, o al menos de áreas distintas, y saber a qué profundidad puedes navegar en determinadas costas, es particularmente interesante y es uno de los grandes problemas a los que se dedica, según el libro de Smith, la Armada norteamericana, porque además esos mapas
tú puedes hacer un padrón si quieres, pero al año que viene es posible que el huracán del Niño te haya cambiado totalmente porque haya un banco de arena se haya desplazado 300 metros y eso lo tienes que volver a mapear. Y de hecho has mencionado a Darwin, vamos, esto es conocido, pero es más conocido ahora por un estudio reciente de un tal Alistair Sponsel sobre el trabajo de Darwin sobre los corales, cómo dependía de los hidrógrafos que iban a bordo del barco con Fitzroy, expertos en hacer sondas de profundidad, que fueron a lo largo del siglo XIX añadiendo a esas sondas la posibilidad de coger sedimentos del fondo marino y poder analizarlos y poder ver lo que había y que esas sondas iban llegando cada vez a profundidades, bueno, pues a mayores profundidades, con lo cual efectivamente el siglo XIX es un siglo de cambios y de transiciones en los que yo a todo lo que has mencionado añadiría eso, la profundidad, cómo la relación del barco con la profundidad también se plantea horizontes nuevos por las nuevas tecnologías y por las nuevas rutas. Así que nada, ya tenemos proyecto de investigación dentro del proyecto de investigación. Bueno, gracias. Bueno, ten en cuenta que yo no olvido el proyecto de investigación mediterráneo sobre el sonar, eso es por supuesto, porque una de las cosas que he visto, yo no he visto la parte que tú mencionas, pero porque no lo he mirado, o sea, no lo he buscado, sobre la profundidad en el Atlántico, pero sí en el Mediterráneo. Por ejemplo, esto ya no es algo que yo haya mencionado, pero se puede mencionar ahora. El otro gran problema que tiene España es la ruta a Manila. Y cambia la ruta a Manila, bueno, en primer lugar, pues por el Cabo Buena Esperanza, para no tener que ir al Cabo de Hornos, etcétera. Y después, muy rápidamente, a lo largo de todo el Mediterráneo, y después en el tren que después va a ser el Canal de Suez, para volver otra vez a reembarcar las mercancías hacia Filipinas. Bueno, pues en ese trayecto mediterráneo hay un gran interés en eso que dices tú, en el estudio del fondo. De hecho, por ejemplo, el submarino de Monturiol, que siempre se cita, es un submarino que quiere utilizarse para la exploración del coral. Es decir, no es un arma. O sea, quizá, bueno, Peral sí, era un arma, ¿no? Pero Monturiol no. Monturiol, el ictíforos o ictívos, ¿no? El nombre tiene un nombre de pez, pero vamos, no me acuerdo exactamente cómo se pronuncia. Era, bueno, pues era un submarino coralino, o sea, de explotación del coral, ¿no? Eso como primera cuestión. Y como segunda cuestión, hay muchísimos estudios, estos sí los que más abundan, de carácter económico, algunos extraordinarios, pero extraordinarios, yo los he leído con pasión. Fundamentalmente se ponen en la última parte del siglo XIX a estudiar cómo verdaderamente despega la marina mercante española de una manera espectacular. Y esto, por ejemplo, pues no sé, Gómez Mendoza, que es, ya sabes que tiene muy malas pulgas y que siempre pone verde a todos los que se dedican a historiar el ferrocarril español y cosas de este estilo, porque él es especialista y entonces tiene sus propios... felicitó es un profesor del País Vasco, que ahora no me acuerdo cómo se llama eso, que publica un librote extraordinario sobre la importancia que tiene la navegación vasca en el desarrollo de este periodo. Es decir, los vascos no solamente tuvieron acero y supieron aprovecharlo, es que construyeron barcos e hicieron navieras. Y esas navieras comenzaron a transportar millones de toneladas de carga. Y entonces pues se produjo una especie de despegue extraordinario que curiosamente no sufrió para nada con la pérdida de las colonias. Es decir, esta idea de que hemos perdido el honor y cosas de este estilo, pues hombre, los negociantes no, incluso, no sé, en algún momento determinado la llegada masiva de capitales de Cuba a España benefició un proceso de regeneración, ¿no? Y un proceso de regeneración también en el ámbito naval. O sea que eso sí que hay estudios
que yo he leído maravillosos, pero a mí la Armada me interesa porque ahí es más fácil de ver los procesos de estandarización. Y sobre todo porque los expertos, los especialistas, trabajan de una manera más clara, ¿no? Es decir, vamos, y sobre todo para el estudioso contemporáneo. Quiero decir, es más fácil ver qué tipo de actividad tenían, ¿no? Mientras que en las empresas mayores, o sea, en la Mediterránea, por ejemplo, en estas, pues era difícil porque, bueno, los archivos se han perdido o se han llevado de un sitio a otro y ya no tienen esa misma cosa, ¿no? Pero bueno. Aprovecho brevemente, cuña publicitaria, no la siguiente charla, sino la siguiente, la de mayo, correrá a cargo de David Pretel, que no ha podido venir hoy, pero es uno de estos economistas del siglo XIX, no solo español, sino también caribeño, y va a hablar no va a hablar exactamente de esto, pero sí que va a hablar de cosas parecidas, así que Bueno, pues muy bien. también del siglo XIX, o sea que hay conexión con esa conexión historia de la tecnología, historia económica, creo que es muy fructífera, sí. De todas maneras, yo tengo bastante información, incluso hay una profesora, Etxaskun, que del País Vasco, que me ha mandado su tesis doctoral, que habla de la navegación astronómica del 19 en España, y quizá a Luis le puede interesar, con lo cual le puedo mandar podemos escanearlo, porque ella autoriza escanearlo y estará presente en las siguientes conferencias. Bien, le doy la palabra de nuevo a Luis, que creo que tenía alguna cuestión. Yo también tengo algunas cosas, pero son menores. Luis, adelante. Bueno, pero no quiero monopolizar, ¿ah? Tranquilo, tranquilo. He estado pensando, hay una relación muy estrecha en el caso británico con relación al desarrollo de la Royal Navy con el desarrollo de la industria aseguradora, particularmente de seguros marítimos en Lloyd's of London. Y se sabe ya, yo escribí un libro sobre eso, sobre la relación entre la capacidad del Estado de hacer la guerra y los seguros marítimos, y se desarrollan simultáneamente y se apoyan los unos a los otros. Y la razón es muy sencilla, es que los seguros, pues los aseguradores en este caso, tienen una gran capacidad de generar inteligencia que se puede utilizar con motivos estratégicos, pero también se utiliza para la generación de cartografía y para tomar decisiones económicas, por supuesto. Y en caso de Lloyd's of London era interesante que mensajes que mandaba la Royal Navy desde el Adriático se demoraban una semana más que los que mandaba Lloyd's of London desde el Adriático. Se enteraban primero los aseguradores que los militares en este caso. Bueno, pero me preguntaba lo siguiente, porque es un tema de economía histórica, historia económica, perdón, y el desarrollo tecnológico. Me da la impresión que en el caso español, ese tipo de inteligencia no se generaba directamente, pero se utilizaba la que se generaba en Inglaterra, o había digamos, una industria aseguradora fuerte que generara inteligencia que se pudiera utilizar en el sector naval en ese periodo. Pero pues no lo sé, no lo he estudiado. Yo tampoco, pero lo único que sé es que la figura que siempre se cita en todos los lugares, incluso cuando se hablan de determinadas situaciones navales, dicen, esto es así hasta la entrada del Marqués de Comillas. El Marqués de Comillas, que era un negrero, era un señor que se dedicaba a la trata de negros, después se blanqueó mucho y se convirtió en un señor importantísimo, un banquero y un naviero y una cosa de este estilo. Quizá ahí había aseguradoras, o bien en los bancos creados por los vascos al rebufo de lo que puede ser el gran desarrollo tecnológico del acero vasco, que convirtió el País Vasco en un país muy rico. Tened en cuenta que se fundaron el Banco Bilbao, el Banco de Vizcaya, es decir, de los 5 bancos de España más importantes en aquel periodo, 2 eran vascos y eran mayores que el resto. Es difícil que no hubiera aseguradoras, pero esto es una inducción
por necesidad, ¿no? Es decir, no me imagino que fueran tan poco inteligentes de no poner aseguradoras. Pero también te diré que estas empresas estaban muy imbricadas en Gran Bretaña. O sea, muchísimos, por ejemplo, mucho capital santanderino, cántabro, en general, no solamente de Santander, sino el Marqués de Comillas. Marqués de Comillas es cántabro, claro. Y otros grandes industriales vascos estaban muy implicados con todo lo que podía ser la City londinense y las agencias aseguradoras londinenses, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Yo conozco familias que tenían dos domicilios, ¿no? Uno en Santander y otro en Glasgow. Familias tradicionales de Santander que se dedicaban, eran armadores de barcos, cosas de este estilo. O sea que había una relación extrañamente estrecha y evidentemente de dónde se compraba el carbón de Cardiff, ¿no? Cardiff pues proveía de carbón a los barcos españoles y esas cosas. O sea que ahí puede haber esta cuestión. Gracias, Luis. Más Perdona, no quiero aburriros, me has creado más preguntas que respuestas, me ha encantado la conferencia, pero tengo algunas dudas sobre la producción naval en Cuba y en no sé dónde para el Pacífico del siglo XVII y XVIII. No sé si el acero asturiano era tan caro porque luego se puso en Sidesa para producir el rabio barato para los altos hornos vascos. En fin, tengo varias preguntas, pero no quiero aburriros, lo siento, aquí lo dejo. Bueno, no, es que estás mezclando sí, periodos, ¿no? Estás sí. mezclando periodos. Es decir, yo me refiero a lo que ocurre en la segunda mitad del 19. Es decir, que los asturianos fueron los primeros en producir hierro barato frente a los malagueños que se hunden, vamos, de hecho. Sí, de hecho se cerró un alto horno en Málaga. Exactamente, pero bueno, no, él cumplió su papel, porque es decir, Ya. durante 30 años en Málaga se producía la mayor parte del hierro de España, ¿no? Y lo que tú hablas es ya estás hablando de época contemporánea. Es decir, sí, lo siento, lamento saltarme los temas. Yo ahí no te puedo contestar porque tendría que verlo, o sea, cuál es. Gracias, Balbín. Gracias, Javier. Yo tengo algunos comentarios así generales, por si Javier puede decir algo más sobre el asunto. Hay varios puntos que me han resultado muy interesantes de la charla, especialmente la figura de Mahan o de Mehan, no sé cómo se dice. Para mí es un autor completamente desconocido y me preguntaba cómo. Claro, él es un buen estratega, parece ser, pero no sabemos hasta qué punto es un buen historiador. No es un historiador de profesión, ¿no? Hemos dicho que le apasiona la historia. Sí. Sería bueno saber, si se sabe, pues la valoración que tienen los historiadores ibéricos sobre esta figura y dónde estaban los equivalentes a Mehan en España, si había estrategas que se estuviesen planteando los mismos problemas que él se estaba planteando, que eran muy interesantes en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales y demás, ¿no? Porque es verdad que Fernández Duro podría ser, ¿no?, un equivalente, un hombre de ejército, un hombre de la Armada, pero hay diferencias. Yo creo que Fernández Duro, en cambio, no es un buen estratega, porque ni siquiera se preocupa por esto, ¿no? Sin embargo, es un fantástico historiador, ¿no? Un historiador. Y también esta es una segunda parte de mi comentario. Es decir, ¿qué pasa con esta figura? Porque es uno de los grandes misterios de la historiografía española decimonónica, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con un tipo que ha escrito 8 volúmenes a los que todavía algunos que nos encontramos con problemas técnicos en el siglo XVI recurrimos? Y sin embargo es un autor no tan conocido, poco citado, ¿verdad? Eso es curioso, ¿no? Lo de las disquisiciones náuticas de Fernández Duro. Y la última cosa que más me ha gustado y que realmente me ha parecido fascinante es lo de Cuba, ¿no? La relectura que ha hecho Javier de Cuba como una metrópoli naval en sí misma, ¿no? Es decir, una colonia que se reconvierte gracias a la tecnología y a la ciencia en una nueva metrópoli, ¿no? Y me preguntaba si eso podría dar una lectura diferente a la propia guerra de Cuba, ¿no? Desde de los intereses que había
por parte de Estados Unidos, de Gran Bretaña y demás, ¿no? Me parece que plantea un problema interesantísimo, ¿no? Y bueno, es simplemente pensar en voz alta. Por si Bueno, Javier... yo creo que la pregunta que pones es esencial, es decir, yo decía Mahan porque nunca sé cómo se pronuncian los nombres propios en Bretaña. En inglés, si tú dices que es Mahan, pues yo a partir de ahora lo diré Mahan. No, es que he oído a Lino y lo he Ah, copiado. bueno, es que... Bueno, pues quien sepa cómo se pronuncia y que lo diga. O sea, ese señor, pues efectivamente era mucho mejor estratega que historiador. Y de hecho, los libros de estrategia que él tiene, porque el libro es un libro de estrategia, tienen análisis interesados, evidentemente. Yo creo que, bueno, aparte de que los historiadores navales que yo he visto siempre se meten con él porque dicen que no es cierto lo que dice y cosas de este estilo, ¿no? Dice cosas tales como que después de Lepanto España no gana una guerra naval prácticamente hasta Trafalgar, que también la pierde, o sea, cosas de este estilo. Estas son cosas que yo ni siquiera entro en ellas, o sea, porque es que las valoraciones no me interesan. Pero sí desde el punto de vista de su análisis de estrategia naval son brillantísimos, eso sí. ¿Y Fernández Duro? ¿Qué le pasa a Fernández Duro? Pues que es un individuo demasiado difícil de leer. Es decir, que es demasiado fragmentario, que es demasiado historiador. Entonces, uno lee cosas de Fernández Duro y dice, hombre, qué bien, ¿no? O sea, qué cosa más interesante, pero siempre le sabe a poco, ¿no? Es decir, porque quizá no lo lee suficientemente, ¿no? Porque tiene tantísimas cosas que verdaderamente agobia un poco, ¿no? La cantidad de cosas que toca y cosas de este estilo, ¿no? A mí lo que me parece importante es recuperar las tesis de Fernández Duro si es que llegamos a acrisolarlas, ¿no? Es decir, escribir algo sobre Fernández Duro que no sea ni una hagiografía, ni una biografía que sea como esos mapas escala 1:1, ¿no? Es decir, que es una biografía que tenga 6.000 páginas que cuente todos y cada uno de los artículos que ha escrito, sino pues que de alguna forma resume las partes más punzantes del pensamiento, ¿no? A mí me parece increíble que la Academia de la Historia no se tome más interés por él, porque él fue secretario de la Academia de la Historia. O sea, que es un... O sea, que ahí sí que hay una labor que hacer, pero para mí es un misterio. O sea, Fernández Duro es un tipo que yo admiro, aparte que Chema me ha convencido de que es importantísimo y Chema no miente, y entonces, pues, pero todavía le tengo que sacar rentabilidad, porque aparte de las disquisiciones, es que tiene muchísimas cosas escritas que deben ser muy interesantes, no solamente las disquisiciones. Y después artículos de todo, ¿no? De todas las... Por eso digo que es para mí el gran misterio. Y lo de la relectura de Cuba como una metrópoli, para mí es fundamental. Es fundamental. Es decir, tenemos una visión eurocéntrica de Cuba y sobre todo de la Cuba del siglo XIX. Y sobre todo estamos siempre nutriéndonos de los textos que han escrito los españoles que estaban en Cuba que después tuvieron que venirse. O de patriotas como Ramón y Cajal, que cuando estuvo en Cuba pues lo vio todo negro y entonces consideró que lo que había que salir era corriendo de allí. Está bien, ¿no? Es decir, yo no he estado en Cuba siendo médico con paludismo, ¿verdad? O sea, eso debe ser muy desagradable, pero no se le puede dar un valor historiográfico fuerte. Hay que reconstruir. O sea, la cantidad de empresarios que había en Cuba, que además estaban libres, no como en España, que estaban muy atados a lo que era el poder de políticos, que eran bastante libres para tener iniciativas económicas y que hicieron cosas interesantísimas desde el punto de vista tecnológico. Eso no está escrito, esto no está tratado. Siempre Cuba es esa colonia perdida, esa isla del Caribe, no, o sea, me parece que es muy poco interesante. Y ahí es donde la propuesta de Lino tiene interés, que es todo lo que puede ser el fondo marino, ¿no? Que es en un ámbito como el Caribe, el fondo marino es fundamental. Gracias, Javier. Creo que Chema tiene la mano levantada. Chema. No se te oye.
No se te oye, tienes que activar el micrófono. Ahora se me escucha. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, bueno, felicidades, Javier, por tu exposición. Y quería pedir disculpas porque tengo una tarde bastante ajetreada con los equipos. Es el tercero que pongo. Gracias a Dios estamos todos en casa y he conseguido salvar la situación. Por eso las intervenciones las he oído un poquito interrumpidas, ¿no? Entonces acabo de engancharme y estáis hablando de Fernández Duro, por empezar por el final. Yo soy entregado completamente a Fernández Duro. Todo lo que se toca o lo que se va a mirar o se va a estudiar ahora mismo ya lo tocó él en el siglo XIX. Prácticamente era un animal, digamos, de los archivos, prácticamente de todo lo que se habla de. Ahora estabais hablando de relojería, también he escuchado. Él también tiene un artículo en una de sus disquisiciones, la 15ª creo que es, espléndida, ¿no? sobre los relojes. Entonces, y prácticamente ahora, cada vez que vas a mirar algo, Fernández Duro en su momento ya lo vio. O sea, yo estoy rendido a su peso. Me parece un personaje importante para tratar el siglo XIX. Y sobre el siglo XIX, estoy completamente de acuerdo con Javier en que es un siglo que hay que reivindicar, por lo menos en su parte buena, ¿no? Porque nosotros que hemos reabierto ahora el Museo Naval, yo me he pegado mucho por el siglo XIX, porque, claro, es un siglo tan denostado, efectivamente, ¿no? Empezamos con Trafalgar, seguimos con la guerra contra los franceses. Fue, digamos, esa inercia que traíamos del siglo XVIII, esa marina científica brutal, se pierde completamente a principios del XIX, y aún así, digamos, se consigue salvar un poquito la situación. Y dentro del siglo XIX, pues se siguió manteniendo pues un desarrollo científico, ¿no? Que es el que yo he reivindicado en el museo, en esas salas del XIX. Tenemos Gómez Fontoria, tenemos a Ontoria, tenemos a todo lo que se intentaba hacer. Y a mí me parece que hay dos fechas fundamentales. Hay una que es la de 1859, cuando tú partías el siglo, ibas hacia 1840, 1850. En 1854 hay una reorganización de la Dirección de Trabajos Hidrográficos, hablando de la cartografía que hablabais antes, ¿no? Rubalcaba reorganiza completamente la Dirección de Trabajos Hidrográficos, es decir, donde se hacía toda la cartografía, donde iba toda la información de todos los buques, de todos los movimientos navales que había en España. Se crean 3 comisiones hidrográficas. Digamos que ahí efectivamente, como tú dices, empieza el desarrollo otra vez de la Marina Española, y sobre todo esas nuevas rutas de las que hablabais antes que se ponen ahora en funcionamiento. Y luego hay otro momento, quizá ya a principios del 20, 1908, la Ley Ferrandi. La Ley Ferrandi de 1908, que es la que modifica completamente, prácticamente es la recuperación de ese final de 1898, en el cual se reestructura, ¿no? Todo lo naval a partir de ese momento, ¿no? Que luego para con la Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, digamos que, y por eso digo que a mí me parece que el siglo XIX es un siglo muy interesante para estudiar, precisamente por todo lo machacado que está en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, no sé si... Muchas gracias. Yo creo, vamos, ya sabes que sí. mi opinión es que sí. Bueno, nos hemos pasado de hora, pero sí, ha habido unos cuantos que han resistido. O sea... Yo tengo una pregunta que he visto por ahí por el público, que es ¿quién es el del cuadro que tienes, de la foto que tienes detrás? Bueno, es fácil, ¿no? No, yo no lo sé. Perdóname, porque esta casa tiene algunos, entonces no quiero meter la pata. Ay. Justo el que hay detrás, sí, sí. Ah, bueno, es Benito Pérez Galdós. Ah, mira, vale. Qué apropiado para la charla de hoy, muy bien. Claro, porque es que la familia es la familia, o sea, quiero decir que entonces por eso, la familia de Natalia. Entonces, bueno, y es que esa intrahistoria no la conocía, vale. Natalia es Pérez Galdós, o sea, entonces tenemos ahí a don Benito, ¿verdad? Bendiciendo en la casa. Estoy en la casa de la familia, que es la grande,
donde se puede, no tengo que emboscarme en un tul de traseras así en forma de auroras boreales, que es lo que suelo hacer, sino que yo puedo dejarlo al aire, ¿no? Porque si lo hago en mi casa sale la cosa más repugnante, la vida cotidiana en el sentido más. Y mientras que aquí por lo menos sale ese cuadro. No me daba cuenta que era Don Benito, que está muy venerado aquí. Claro, claro, Yo te lo digo. supongo. Esto de las conferencias online está desvelando los secretos familiares. Sí, yo lo siento, o sea, puede ser. Ahora, Bueno, pues yo creo que podemos dejarlo por aquí. Muy Darle bien. las gracias infinitas otra vez a Javier por su esfuerzo, por su entrega, a todos los que habéis asistido por vuestras preguntas. Y bueno, la sesión quedará grabada por si alguien quiere volver a sí, ella. sí. Y anunciaros que tendremos la siguiente sesión en el mes de abril, el último jueves, que ya no me acuerdo si es 28 o 29 de abril, y correrá a cargo de María Isabel Vicente Maroto, que es una gran especialista en cuestiones de navegación del siglo XVI y del siglo XVII, ya jubilada de la Universidad de Valladolid, y seguro que tiene, en fin, cosas muy interesantes que contarnos, ¿no? Nos vemos entonces. Muchísimas Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Javier.